Este libro, Jesús y el Cristo de Elqui? Bueno, este libro nace, ¿no es cierto?, de un personaje místico que aparece más o menos por allá, por el año 1927 en Chile. Él había nacido el año 1898 en una comuna vecina al Valle de Elqui, que se llama Río Hurtado. Siendo muy joven, él hace parte de su vida, debido a la pobreza de su familia, se va al norte a trabajar, y cuando recibe una noticia, diría, muy lamentable para él, la muerte de su madre el año 1926, él vuelve a su pueblo a despedir a su madre, y se sufre una especie de transformación personal. Se dice por una parte que él haría una promesa a su madre, ya fallecida, de retirarse del mundo, hacer como una especie de meditación voluntaria espiritual, pero no lo hacen en la comuna en que nació y se va a la comuna de Vicuña, al Valle del Elqui. Y en un lugar muy apartado que se llama Alcohuas, allá en el Valle de Elqui, llega la gente, lo alcanza a conocer un poco y se retira, según lo cuenta, ¿no es cierto?, que ha pasado a ser casi como una leyenda, a unas cavernas, y durante 4 años, totalmente separado del mundo, retirado del mundo, en un, diría yo, prolongado periodo de meditación, aparece de nuevo el año 1930 en Alcohuas, parte, diría yo, precordillerana casi, ¿no es cierto?, del Valle de Elqui, totalmente transformado. Sufrió una metamorfosis tal que, si tú, como estás viendo, ¿no es cierto?, viste la foto de él, es él, el Cristo de Elqui, con la barba larga, el cabello largo, igual que un nazareno. Lo que le llamó la atención a la gente, que alguien le gritó, alguien le dijo Cristo, y terminó con el nombre de Cristo de Elqui, el Cristo de Elqui. Y empieza a predicar pueblo por pueblo, a predicar la palabra de Dios. Él cuenta, este hombre que aparece, ¿no es cierto?, diciendo él en sus escritos de que era totalmente analfabeto, que no tuvo educación, que no supo lo que era una escuela. Sin embargo, aparece con una sabiduría inmensamente grande. ¿De dónde proviene esa sabiduría, ese conocimiento? Los pasajes bíblicos que él, ¿no es cierto?, se los conocía de memoria, cuando él predica sus sermones. El relato, que ahí aparece algo misterioso en él, dice que él tuvo apariciones angelicales. Muchos hombres han contado esto, muchos hombres han dicho, ¿no es cierto?, a través de la historia nuestra, de la humanidad, que se han ido a un retiro. El mismo Jesús, nuestro Jesús verdadero, el Jesucristo verdadero, ¿no es cierto?, diría yo, él tenía retiro de 40 días y se iba a la montaña, se iba a meditar, iba a orar, a rezar, a estar en contacto con su Padre, con Dios. Este hombre hace esto y empieza su predicación en el Valle de Elqui. De ahí el nombre de el Cristo de Elqui, por su forma de vestir, un sayal largo, ¿no es cierto?, sandalia, barba larga, sus uñas largas también, el pelo largo, y empieza a seguirlo la gente. Y se transforma este místico, ¿no es cierto?, en un Cristo que la gente le creía. E incluso llegó a formar a personas, parte de su familia y parte de la gente de los seguidores, tuvo apóstoles, hasta una Virgen María tuvo. María Encarnación se llama. El nombre verdadero del Cristo de Elqui, ¿no es cierto?, Domingo Zárate Vega, que figura en la historia de Chile como uno de los personajes del siglo XX en Chile. Está escrito por hombres, ¿no es cierto?, serios, importantes, que escriben y investigan la historia, ¿no es cierto?, de nuestros personajes, como uno de los personajes históricos del siglo XX. Y realmente llama la atención. Ahora, ¿cómo yo llego ¿no es cierto?, a escribir sobre él? Yo, muy joven, llego al Valle de Elqui, nombrado por el Ministerio de Educación como profesor. En aquellos tiempos designaban a los profesores directos del Ministerio de Educación en Chile. Salí de una escuela normal, yo de Copiapó, de una ciudad, ¿no es cierto?, llamada Copiapó, y de ahí a un lugar llamado Quebrada de Paiguano, en el Valle de Elqui.
Y yo ya escuchaba hablar sobre este personaje, pero sin pensar nunca que a lo mejor podría yo escribir sobre él. Pasan los años, y más o menos 20, 25 años atrás, algo me dice que yo tengo que hacer algo con el personaje. Y empecé a investigarlo. Lo empecé a investigar hasta llegar el año pasado, ¿no es cierto?, a escribir este libro, que es una parte nomás de la vida de él, porque tengo el segundo libro sobre él, donde sale solamente él. Aquí yo mezclo vida de Jesús y la vida del Cristo de él. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los auditores estarían escuchando, los que escuchen, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo nace, y se relata en la Biblia, y se relatan escritos encontrados posteriormente, de que Cristo nace en un lugar muy humilde, en un pesebre, y se habla de todo eso, que hay discrepancia con muchos historiadores, ¿no es cierto?, que no fue tan así la cosa, de haber nacido en un lugar muy humilde, y que aparecen, ¿no es cierto?, una estrella, que la estrella orienta, ¿no es cierto?, a estos personajes que terminan siendo unos magos del Oriente, etcétera, etcétera. Yo hablo del nacimiento de Cristo en el libro, y paralelo a él hablo del nacimiento del Cristo de Elqui, Domingo Zárate de y contanos sobre ese nacimiento. Claro, el nacimiento del Cristo de Elqui es un nacimiento común y corriente como cualquier otro ser humano. Y yo pongo en el libro ahí, él solamente nació, porque a él nadie pronosticó, nadie profetizó que iba a nacer este hombre, como en el caso de Cristo, que en la Biblia aparecen 70 profecías sobre el nacimiento de Cristo de Galilea. En el caso del Cristo de Elqui no hubo ninguna profecía, solamente él nació en un lugar muy humilde de Río Hurtado, de gente pobre, trabajadores del campo, y de ese nacimiento, ¿no es cierto?, aparece este hombre señalado a lo mejor, ¿no es cierto?, por el destino, los que creen en el destino, o señalado, diría, por la voluntad de Dios, de que se vea, ¿no es cierto?, a transformar en un predicador de la palabra de Dios. Eso nadie lo sabía, ni sus padres, ni sus parientes, ni la gente que vivía en aquellos años, ¿no es cierto?, en Río de Elqui, también en Vicuña, en el Valle de Elqui, cuando él llega allá, ¿no es cierto?, nadie se imaginó que él se iba a transformar ahí en lo que vieron ellos, en forma, yo pienso que sí tiene que haberse asombrado a la gente, admirado, tienen que haberse, ¿no es cierto?, no sé, haber visto la figura de este hombre que lo habían conocido como estamos nosotros, vestido en forma normal, aparece de repente y aparece transformado en un nazareno, con barba larga, un pelo largo, uñas largas, el sayal puesto. Realmente tiene que haber sido muy sorpresivo para ellos. Y del nacimiento, como si vuelvo a la parte del nacimiento, él nace como el Cristo de Elqui en el Valle de Elqui, pero su nacimiento natural, ¿no es cierto?, es en la comuna de Río Hurtado, y vuelvo a repetir, no es el nacimiento, diría hasta espectacular, como en el caso de Cristo, que estaba señalado, ¿no es cierto?, de que él iba a nacer. Contanos también de esa segunda parte que todavía no sacaste, pero me imagino que estarás escribiéndola. La tengo terminada. La segunda parte, ¿no es cierto?, el Cristo de Elqui, ya yo hablo solamente de la vida de él. Acá rápidamente puedo decir, ¿no es cierto?, en el libro que tú tienes a tu lado, su nacimiento, hablo de la familia del Cristo de Elqui, hablo rápidamente también de algunos acontecimientos personales de él, hablo de los territorios que él abarcó en su predicar, e incluso Argentina, predicó en todo Chile, desde Arica hasta la Patagonia. Y se pasó a 4 países, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. ¿Cuánto tiempo predicó? Cristo predicó casi 4 años, predicó Cristo, él predicó 22 años. Dijo profecía, Cristo dijo profecías admirables, que yo coloco una en el libro. El Cristo de Elqui también dijo una profecía que a mí me ha marcado personalmente, cuando él dice que iba a salir de presidente un socialista. Salió Salvador Allende, y la profecía le dijo antes del año 48. Y que ese socialista, siendo presidente de la República, iba a aparecer, ¿no es cierto?, como abandonado, como solo, y se iba a suicidar. Y Allende se mató. Este hombre
que aparece para algunos, ¿no es cierto?, como un loco, así, ¿no es cierto?, una persona que no era creíble, que podía, ¿no es cierto?, ser solamente un farsante, no lo era. Incluso la Iglesia Católica tuvo, ¿no es cierto?, una especie de persecución, le aplicaron la Inquisición a él, prácticamente, cosa que a Cristo también pongo ahí, como a Cristo lo persiguieron, hasta que lo mataron, lo persiguieron, ¿no es cierto?, la religión judía, hasta que Jesucristo muere, como todos los cristianos saben. El Cristo del que algo parecido, lo persiguieron, hasta mandarlo al manicomio, el poder político y el poder religioso. ¿Qué daño le hacía este hombre a la religión? ¿Qué daño le hacía? Uno dice, ninguno. ¿Y el poder político qué daño le podía hacer? Disturbo que provocaba desórdenes públicos, porque la gente lo seguía, 200, 300 personas. Cuando él llega a Santiago, engañado por el poder, ¿no es cierto?, en Serena, el obispo de Serena escribe, ¿no es cierto?, y determina con el poder político mandarlo preso. Llega a Santiago y pensaba que él iba a lo que iba, él pensaba que lo estaban haciendo bien de mandarlo a Santiago, y lo mandaron al manicomio. Estuvo casi 5 meses en el manicomio. ¿Y nadie lo sacó del manicomio? Nadie lo sacó, ni siquiera sus seguidores. Y él se dejó. Él lo hizo porque no era un hombre violento, era un hombre de paz. Y determinan los médicos, cuando él sale, le hacen, ¿no es cierto?, un diagnóstico que tenía la mente, ¿no es cierto?, tan clara, que ni siquiera le había hecho daño estar con otras personas que realmente estaban enfermos. Y que era tan clara su inteligencia que, ¿por qué lo tenían ahí? Sale y empieza, ¿no es cierto?, a recorrer el país, a recorrer, diría yo, el territorio nacional por distintos lugares. Pero él, antes de llegar, yo le puse la Jerusalén de él, fue Santiago de Chile, la Jerusalén de él. Él, creyendo que venía muy bien, lo estaban esperando la estación Mapocho, una estación de Santiago de Chile, estación Mapocho, 3.000 personas. Ni siquiera los grandes personajes de la historia de nuestro país, como hay antecedentes, ¿no es cierto?, de artistas, cantantes o lo que fueran, bailarinas de la época, jamás hubo un recibimiento tan apoteósico como el de él. Y algo transmitía, claro, evidentemente. ¿Y a vos qué es lo que te tocó en lo personal para ponerte a escribir sobre él? Porque uno puede escribir sobre muchos personajes, historias, claro, ¿no? ¿Qué es lo que te tocó tan fuerte? ¿Qué me impulsó a mí saber de que había existido un personaje como él, como el Cristo del que, ¿no es cierto? Y pensé que era necesario rescatarlo, porque no era cualquier persona. No era la persona que yo escuchaba decirle, incluso de ridiculizarlo a algunas personas. Yo decía, algo tiene que ver él. Porque cómo él hace una labor de ese nivel, no sé, de ser un predicador que se extiende, y por eso digo yo, Cristo, 3, casi 4 años predica, y es sacrificado, ¿no es cierto?, por el poder político y religioso de la época. Él lo hace por 22 años. ¿Por qué se mantuvo 22 años? Porque no era un loco, no era un cualquiera, no era ¿no es cierto?, un invento de una dictadura, como en el caso de Pinochet inventó, ¿no es cierto?, un aparecido en un sector de la quinta región que veía a la Virgen y era todo un montaje de la dictadura. Entonces uno dice, este hombre no fue eso. Y era un hombre que hacía el bien, y la gente que lo seguía era porque le creían a él, le tenían fe a él. Y lo que él hablaba, ¿y con quién hablaba él? Lo mismo que Cristo. Cristo no atendió a los ricos de la época. El Cristo nuestro, el Cristo, ¿no es cierto?, de Galilea, él le predicó a los pobres. ¿Ah? Cuando él dice el sermón del monte, maravilloso. Hay cosa de leer el sermón. Todo dedicado a los pobres, a los desvalidos, a los que eran abandonados, etc. Este Cristo es el que hace lo mismo. Él va al hospital, va a las cárceles, visita a la gente más humilde, a los enfermos. Incluso él llega a aprender algo que, ¿no es cierto?, también es parte de su vida, una medicina nativa, o sea, la medicina en base a las hierbas, y sanaba a personas con su remedio. Él dijo, yo no tengo el poder que tenía el Cristo, mi Cristo, decía él, por el Cristo de Galilea, pero tengo esto otro, de yo dar un remedio, y alentaba a ajenas personas con enfermedades crónicas, él las alentaba. ¿Ah? Y él decía, estos no son milagros míos, este milagro lo hace tal hierba, pero no yo. Y él sabía manejarla, no sabía usarla, aplicarlas bien. Por ahí existe una salitrera nuestra que se llama Pérez Valdivia, en los tiempos del oro blanco en Chile, aparece él
curando en forma muy especial, y la madre lo cuenta, de que la chiquitita estaba en el hospital y su madre desesperada, y el Cristo es el que andaba en esa salitrera, y lo manda a buscar. Uno dice, ¿por qué lo manda a buscar? Porque la gente le tenía fe, pues no era porque por si acaso. Ella le tuvo fe, y la fe igual que Cristo. Cristo hablaba mucho sobre eso, el Cristo de Galilea, que los que tuvieran fe, esos iban a ser los salvados. Había que tener fe. ¿Y qué es fe? Es creer, ¿no? La fe es creer. Entonces, en el caso de él, dice que solamente con el poder de su mano, y que ahí yo tengo también una teoría, le puso la mano al niñito de 11 años, una niñita, y el hecho de colocarle la mano en la espalda, le alivió el dolor, la tuvo un buen rato, obviamente, y salió sana del hospital. ¿Cómo lo hizo eso? Nosotros conocemos hoy día cosas modernas como el Reiki, que dice la gente, que el Reiki es con la energía de las manos, y que aprende la gente y va a hacer cursos sobre el Reiki. Yo creo que él tenía una energía muy especial, que la hizo, ¿no es cierto? Le permitió utilizarla y utilizarla en forma positiva. Eso. Volví a repetirnos cómo se llama el libro y si hay alguna forma acá de conseguirlo. Jesús y el Cristo de Elqui. Aquí no, porque venimos, ¿no es cierto? Hemos venido, gracias a nuestros amigos escritores de acá de Buenos Aires, invitados en forma muy especial. Traje solamente 10 libros, de los cuales, bueno, yo te estoy dejando el mío con la dedicatoria correspondiente, y los demás también han sido, ¿no es cierto?, dados a ciertos escritores de acá también, para que ellos puedan, ¿no es cierto?, también acompañarse, porque asistieron a la presentación de nuestras obras, y a varios de ellos les dejé este libro. Traje 10 nomás, 10. Te digo, allá en Chile obviamente hemos hecho, acompañado aquí con Luis, en el lugar que él nació, Cristo de Elqui, y fue realmente sorprendente que la gente fueran 90 personas a la presentación del libro, porque era un personaje de su tierra, ¿no es cierto? Un personaje local, nacido en su tierra ahí, y además de eso, algo sorprendente. Compraron más de 60 libros. Entonces, bueno, digo, eso es buenísimo. Buenísimo, claro, para un escritor, para mí era buenísimo, más de 60 libros, y agregando que el alcalde dijo, bueno, si la gente compró los libros, él también compró para la escuela, y me compró 40 más, entonces yo digo, fue sorprendente. Y el 3 de mayo se lanza el libro en la otra comuna que tiene que ver con el nombre de él, Valle Elqui, en Vicuña, lugar donde nació Gabriela Mistral. Se lanza el 3 de mayo en Vicuña este libro. Pero, como te digo, no está en las librerías, no está en ninguna parte, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede ubicar? Decinos, no sé, ¿tenés alguna página web, algo por internet que la gente que está escuchando pueda contactar con ustedes dos, ¿no? Y leer su obra? No, nunca he manejado esa parte yo creo que he sido invitado, ¿no es cierto?, a crear una página web, que tenerla, porque siempre todo lo que he logrado hacer, ¿no es cierto?, en 5 libros que he escrito ya, y que, como Luis, ¿no es cierto?, la parte narrativa es el fuerte mío. Me puse a investigar este personaje por lo que yo conté anteriormente, y que ha sido una sorpresa también, ¿no es cierto?, el interés que ha causado él. No tengo solamente correo electrónico, que es lo que sí utilizo mucho, ¿no es cierto?, y Facebook, que todo el mundo... Bueno, ¿cómo figuras en Facebook? Como Ed Manuel, el nombre mío, Ed Manuel. Contanos de tus otros libros. Bueno, el primer libro, como aquí se acordó Luis, lo escribí yo siendo alcalde de Vicuña. Diría una veintena de cuentos, donde hay cuentos que tienen que ver con Argentina también, con Argentina. Hace poco con Luis concursamos también para hacer una antología con San Juan, y ahí va uno de esos cuentos, de ese libro. El segundo libro, Cuentos y relatos de vida y muerte. El tercero, Más allá de la muerte, el libro, cuentos también. Y el cuarto, mezclé cuentos con poesía, porque también escribo poemas. Le puse cuentos y poemas en flor de luna. Mi señora tiene el apellido Luna, y se me ocurrió colocarle en flor de luna, pensando que mi señora parece una flor. Una flor. Y el otro, el último, es Jesús y el Cristo de Elqui.
La mayoría de los libros que yo escribo, si tú ves Más allá de la muerte, cuentos, relatos de vida y muerte, recién tú le hiciste una pregunta a Luis muy interesante. ¿Qué escritores lo han inspirado a él, o ¿no es cierto?, le interesaron como para leer literatura? Desde estudiante leí mucho sobre Horacio Quiroga y me asombraron. Yo creo que me quedó eso en la mente dándome vuelta. Que cualquiera que lee me dice la influencia está en los libros míos de él. De Oscar Wilde también tengo cierta influencia sobre él, y de chilenos como Manuel Rojas, por ejemplo, ¿no es cierto?, Baldomero Lillo, grandes cuentistas, hombres que escribieron cuentos maravillosos. También, por ese lado, también he tratado, ¿no es cierto?, de no hacerlo igual que ellos, porque ellos tienen otra pluma, ¿no es cierto?, una pluma más importante, más interesante en la literatura chilena. Pero por ahí va la influencia mía, y eso me ha hecho escribir sobre este tipo de cuentos.